buen día, gracias por venir. Es una hora complicada, pero queríamos aprovechar que tanto Estefan como Alejandro están en Lima, porque viven fuera, entonces había que coordinar las agendas para tener este momento, para presentar este libro, Intelectuales, Política y Producción Cultural en el Perú de los 70, un libro que hemos editado Javier García Allende y yo, soy Miguel Mitrovich, lo ha publicado el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo presentamos hace un par de meses y hemos estado realizando algunos eventos más particulares para hablar sobre el contenido del libro, aprovechando los viajes de autores y autoras cuando vienen a visitarnos, porque la mayoría vienen afuera. Este es un libro que comenzó con una conversación con Javier García Allende sobre la necesidad de pensar algunos casos, estudios de casos vinculados con el Perú de los 70, desde el ángulo de cómo la práctica intelectual se abocó a la producción de diversos artefactos culturales, ¿no? Es un libro que tiene la participación de Mateo Díaz, con un ensayo sobre la muerte y los funerales de José María Arguedas, Carlos Delgado, su biografía, ¿no?, escrita por Fabio Cabrera Morales, Violeta Barrientos contribuye con un ensayo sobre el feminismo en los años 70, José Carlos Mariani escribe sobre el caso del Centro de Estudios de Participación Popular, un caso de socialismo cibernético en el Perú. Ana Kant escribe sobre intelectuales campesinos en la reforma agraria peruana. Pablo Sandoval contribuye con un ensayo sobre la antropología en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga entre los años 60 y 70. Mercedes Reate sobre la agrupación Espacio. Raúl Álvarez sobre Victoria Santa Cruz y su participación en el gobierno militar. José Chávarri sobre la revista Runa, una revista tardía de los años 70, Estefan y Alejandro sobre los economistas populares, de lo que vamos a concentrarnos ahora, y el libro cierra con un ensayo de Patricia Oliart sobre el cambio de época de los 70 a los 80 a partir de música, ¿no?, unas experiencias en las cuales ella estuvo involucrada, junto a Juan Luis Damler y Andrea Ronhofer. Entonces el libro ha terminado siendo un panorama, digamos, un panorama a partir de estudios de caso que permiten ir pensando distintas formas de asumir la práctica intelectual en los años 70. Quiero detenerme en algunas ideas antes de darle el pase a Estefan y Alejandro para que comentemos el capítulo y después abramos la conversación. Una de las cosas que nos interesa del libro, que venimos discutiendo bastante, por una parte los 70 peruanos como un problema, ¿no? Es decir, nuestro ensayo introductorio con Javier empieza con la afirmación de Roberto Miro Quesada de que, claro, hay una discusión sobre los años 60 globales, una discusión sobre cómo los 60 son el momento de la contracultura, de la revuelta vinculada con las nuevas sexualidades, del tercer mundo, de categorías importantes que marcaron época a nivel global. Sin embargo, hay una cuestión particular en el caso peruano, que es que el gobierno militar de alguna manera hace que se descalce un poco la trayectoria peruana de otras coordenadas locales. Y Miro Quesada lo que plantea entonces es pensar al régimen militar, al gobierno militar, como el eje para pensar los 70 como el momento en el que el Perú estuvo metido en esta oleada global de una especie de exigencia revolucionaria, ¿no?, de que todas las prácticas de la vida cotidiana, las prácticas que van desde la producción de una revista, un boletín, hasta la producción artística, el pensamiento académico y tal, todas estas prácticas diversas se vieron empujadas por esta premisa de la revolución hacia la actividad política, ¿no? Entonces, por una parte, queremos poner en escena esta discusión sobre los 70, ¿no?, en particular los 70 quebrados en dos momentos, el momento del gobierno militar y luego las revueltas populares contra el gobierno militar de fines de los 70. Luego, con Javier, desarrollamos una idea que me parecía útil, que era pensar que normalmente los estudios sobre intelectuales se han centrado en las ideas, ¿no?, han estado centrados en la palabra pensada como algo que se transmite normalmente a través de la impresión, ¿no es cierto? Entonces ha habido una asociación entre intelectuales y espacio letrado que nos parece problemática, porque cuando uno piensa en las prácticas intelectuales desde otro ángulo, por ejemplo, con las ideas de Antonio Gramsci, ¿no?, que además de esta idea muy conocida que decía, ¿no?, que todo el mundo es filósofo, él decía, pero no todo el mundo cumple la función intelectual en la sociedad, ¿no? Entonces uno piensa, ¿cuál es la función intelectual en la sociedad? Y se da cuenta de que esa función está siendo cumplida por sujetos y a través de medios que no siempre son el libro, que no siempre son la palabra impresa,
y que no solamente son los intelectuales como se han entendido tradicionalmente en la sociedad burguesa. De esa forma, hemos tomado la idea de la función intelectual de Gramsci para abrir la pregunta, ¿no?, que socializamos con un grupo grande de colegas, la mayoría de los cuales terminaron siendo parte del libro, ¿no?, sobre cómo pensar estudios de caso a partir de los distintos campos de experticia disciplinares, donde se ponga nuevamente la pregunta por qué tipo de prácticas intelectuales se desarrollaron en esos años en ese campo particular, en ese campo específico, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos un libro donde finalmente tenemos artes visuales, economía, antropología, arquitectura, tenemos un montón de prácticas distintas, y lo que vemos en el libro cuando leen todo el recorrido es cómo esos distintos espacios específicos de saber, ¿no?, y de práctica van a entrar en esta coordenada general de la época, que era la exigencia de la revolución, ¿no? Como la política en particular, que es una idea de Frederick Jameson, termina siendo una especie de termina sobredeterminando todos los demás campos de la vida social, ¿no? Por eso es que en los 70 se hablaba de que uno politizaba la cola del cine, ¿no?, en el sentido de que la política era una especie de premisa para la existencia cotidiana, ¿no? Y eso se puede ver en los distintos casos que analizamos en el libro. La segunda cuestión que trabajamos con Javier en mi introducción viene de Walter Benjamin, que es pensar que las prácticas intelectuales son prácticas de producción, ¿no? No solamente de producción de textos, sino de producción de imágenes, de producción de discursos en un sentido más amplio. Y por tanto, esas prácticas intelectuales no solamente se registran, ¿no?, como se hace tradicionalmente, de nuevo en el campo letrado, en el espacio académico, sino que las encontramos en espacios sociales muy diversos, ¿no? Nos interesaba entonces pensar estas ideas como ejes generales para enmarcar los artículos, y ahora lo que quisiéramos hacer es concentrarnos en el capítulo de Stefan y Alejandro, que es economistas populares, activismo económico radical en un Perú en crisis, en el periodo 1976-1982. Entonces, Alejandro empieza. Bueno, ¿se escucha bien? Creo que sí, no sé si está funcionando. No funciona bien. Se escucha bien, pero en realidad no funciona el parlando. Ya, listo, entonces. Hablo así entonces. Bueno, primero agradecerle a Jaime por la invitación al proyecto, por organizar este comercio propio. La verdad que sí fue para nosotros un reto hacer este artículo. Creo que para mí más en particular, porque sí creo que me quedaba un poco lejos esta discusión sobre historia intelectual, sobre intelectuales que le dio origen al libro. Pero sí siento que desde el inicio la intención fue socializarnos en esa... Entonces sí, parte del trabajo de este libro fue también juntarnos para ponernos un poco en el mismo camino, ¿no? Y como decía Mijail, socializar esos conceptos sobre los intelectuales, sobre qué tipo de historia queremos hacer. Y claro, lo primero que resaltó fue la enorme diversidad también de los autores que estaban ahí en esa reunión. Pero eso mismo hizo, al menos a mí, hacer que quiera participar en este proyecto, ¿no? Bueno, entonces, digamos que yo venía trabajando por mi lado con las revistas económicas que surgen a finales de los 70s. Y en ese sentido coincidimos con Stefan, que venía trabajando para su tesis doctoral. Digamos, desde un punto de vista más amplio de estudiar el proyecto político y su relación con la economía. Encontramos que pues, en esta tarea de hacer una historia que, digamos, en los años 70 había un vacío muy grande que eran los economistas. O sea, cómo incluimos a los economistas que parecieran que no pertenecen al mundo de los intelectuales, ¿no? Pareciera que son tecnócratas o que son agentes pues, menos reflexivos de lo que realmente eran, especialmente en esta época. Entonces sentimos que era necesario poner a los economistas en este panorama y nos pusimos pues, a preparar este artículo, ¿no? Un poco la idea, y que es algo que también aprendí mucho de escribir este artículo, es que sí, efectivamente los economistas se profesionalizan en los años 60, aparecen facultades de economía donde antes no las había y empiezan, digamos, a aparecer el especialista en economía como lo conocemos ahora. Y de alguna manera se ha pretendido que este proceso es al mismo tiempo un proceso de despolitización de los economistas, ¿no? Que necesariamente
van a abandonar su carácter de intelectuales que tienen también intereses políticos y que pueden ser o no ser orgánicos a cierta clase o a cierto movimiento social. Pues queríamos, digamos, entrar a discutir cuál era el papel de estos economistas en este panorama intelectual. Y bueno, justamente esta división que también era parte de lo que discutimos en conjunto, de que hay un momento muy claro del gobierno de Velasco hasta el 75, donde efectivamente hay, digamos, estos intelectuales y estos economistas más alineados con la heterodoxia económica, no se sienten, digamos, tan en contra del gobierno, ¿no? Hay una cierta sintonía, y de hecho algunos participan del gobierno como técnicos y como funcionarios. Y claramente para la segunda mitad de los 70s, pues hay un momento sí de un cambio en la crítica, pero también de un cambio material en cómo iba la economía en el país, ¿no? O sea, de alguna manera se puede argumentar, y eso es en realidad el centro del debate, es dónde surge esa crisis, ¿no? A partir del 76, 77, lo que parecía un modelo económico, un rendimiento económico aceptable con Velasco Alvarado, explota, ¿no? Hay una crisis que se va a expresar muy rápidamente en un aumento de los precios, en una caída de la producción, la inversión cae, y sobre todo es una crisis que tiene que ver con el sector externo en la medida de que la deuda que había acumulado el Perú en los primeros años se explota para la época de Morales Bermúdez, ¿no? Entonces, en esos años empieza un debate muy intenso sobre cuál es el origen de esa crisis. Y justamente lo que nosotros estudiamos es cómo los economistas intervienen en ese debate, sí, en algún sentido, como economistas académicos, pero también como agentes políticos que entienden que tienen que hacer algo más que solamente reflexionar o enseñar. Entonces, ese es un poco el contexto en el que pensamos el artículo, ¿no? Una segunda mitad de los 70 donde ocurre esta crisis económica que obliga a los economistas a preguntarse dónde está el origen de este desequilibrio, y va a haber claramente pues, un lado ortodoxo, digamos, que dice es un problema de demasiado Estado, de exceso de demanda, etc., y la solución va a venir por contraer esa demanda, contraer el gasto público y pagar la deuda, ¿no? Y más bien va a haber una lectura heterodoxa, podríamos llamar, que llama a no pagar la deuda, a continuar con las políticas de intervención del Estado, a defender la comunidad industrial, a defender la propiedad estatal. Entonces, es un momento de mucho debate sobre cómo va a continuar el gobierno militar, qué va a pasar, ¿no? Y también cómo se va a relacionar la aparente apertura democrática con el proyecto de modelo económico para el país, ¿no? Entonces, eso es un poco el contexto, ¿no? Es una crisis económica que al mismo tiempo hay una disputa por cómo se interpreta esa crisis, de dónde surge, ¿no? Y los economistas van a sentir la necesidad de actuar en ese debate de diversas formas, que es un poco lo que estudiamos en el artículo. Igual se escucha sin micro. Sí, se escucha. Okay. No necesita la grabación. No, está bien. Ok, ya, muchas gracias por la invitación y estar acá. El texto que hicimos con Alejandro creo que tiene una tesis central, que es la siguiente, ¿no? Es decir, que está la idea del título, economistas populares, ¿no? No estamos diciendo que sean economistas de extracción popular, porque no lo eran, no que yo sepa, pero sí había esta especie de deseo de acercarse a la organización popular, al movimiento social, ya sean sindicatos o ya sean organizaciones barriales, organizaciones también religiosas, de teología de la liberación. Y la idea del argumento es el siguiente, ¿no? Es decir, como dijo Alejandro, lo que se quería era pensar cómo el economista es un intelectual en este momento de intelectuales comprometidos, por usar esta categoría sartreana, y cómo estos economistas participaban en la política no solamente como activistas políticos, sino como economistas, es decir, como su ser economista, es decir, cómo tener acceso a, ya sea datos o cierto prestigio o este saber que se hacía cada vez más demandado por la crisis de los años 70, finales de los 70, que era una crisis rara porque era de la balanza de pagos, de tasas de interés internacionales, algo que era difícil de verlo cotidianamente, pero que afectaba cotidianamente. Entonces había necesidad de descifrar eso, y ves como las organizaciones sociales y populares hay un hambre también
economistas. No solamente los empresarios hacen sus think tanks y crean sus oficinas de investigación, sino también la demanda desde abajo que estos intelectuales comprometidos economistas tratan de responder, pero teorizábamos es que surgía de ahí una suerte de pregunta o tensión entre, por un lado, el saber técnico que tiene, incluso aunque no sean economistas tecnocráticos, e incluso que eran muchos de ellos marxistas y que partían de la idea de la lucha de clase como un componente clave de la discusión social, igualmente ahí había cierto saber que finalmente cuando entraba en diálogo con la organización popular era un saber que venía desde arriba, ¿no? Pero había por un lado un deseo también de habilitar una voz que venía desde abajo. Entonces ahí hay esta tensión que tratamos de explorar en 3 casos que trabajamos en el texto, ¿no? Son casos distintos, de distintos niveles, a distintos niveles de sofisticación teórica de cada uno de estos espacios. Y el primero era un pequeño taller de economía que tenía la Universidad Católica dentro del programa de proyección social, sobre todo de ciencias sociales, que dirigió Denis Ullmann, si no me equivoco. Denis Ullmann. Y el taller de economía, que eran alumnos de economía de los años finales de los 70, y algunos profesores iban a barriadas, iban a sindicatos, a básicamente exponer sobre la crisis, qué pasa con la inflación, y hacer también pequeños textos que circulaban interiormente y se reunían. El segundo caso que vemos es el de tarea y de la educación popular en general, este movimiento de educación popular que partía de este precepto que se relaciona también con todo lo que estaba pasando con la reforma educativa de Velasco, creo que este precepto de Paulo Freire, ¿no? de no una pedagogía de arriba, ¿no? que oprime, sino tratar de crear espacios y condiciones para que los oprimidos, como los llama Freire, puedan expresarse y puedan encontrar un saber desde ahí, ¿no? Y ahí también hay una idea de cómo hablar de economías, cómo también recoger estas voces, y hay un interesante desarrollo ahí. Y el último caso es el de la revista Actualidad Económica, que lo vimos como un caso ya de economistas profesionales que encuentran este espacio, a veces anónimamente y luego ya más públicamente, para disputar el relato, para básicamente hacer esta lucha de la que se refería Alejandro, sobre cómo disputar este relato que venía desde el ortodoxo, del Fondo Monetario Internacional, poniendo esto que también se mencionó, ¿no? Como es una dimensión de lucha de clases, ¿no? Como las distintas prescripciones técnicas de la economía escondían también interés, ¿no? Había que poner el interés de lo que sería el caso de actualidad económica, que estaba vinculado con el movimiento sindical. Voy a decir 2 cosas breves sobre los primeros 2 casos y luego se va a terminar Alejandro con el caso de actualidad económica. Básicamente en ambos, ¿no? En lo que se llamaba TECO, en el taller de economía, y sobre todo tarea, que es donde nos concentramos más, porque tenemos acceso a su archivo, que es muy rico y interesante. Se puede ver claramente este intento de responder a la llamada de las organizaciones populares y tratar de acomodar, digamos, el discurso económico sobre la crisis y sobre los distintos temas a un lenguaje accesible. Pero también cierta frustración, y esto sale de entrevistas y otros testimonios que ya existen sobre la dificultad de realmente lograrlo. Entonces, como mucha gente como posteriormente reflexiona hacia atrás y dice, en verdad, el vanguardismo nos ganó, todavía había este deseo vanguardista de como decir la línea, ir ahí y no imponer, pero básicamente, y funcionaba, y sobre todo los economistas que tenían más difícil porque había esta idea de este saber arcano que unos pocos pueden acceder. Y eso sucedía, ¿no? Entonces hay testimonios que van hacia esa dirección. El caso de tarea es muy interesante. El caso de TECO es interesante porque ahí está relacionado con el espacio de los estudiantes, ¿no? Y una cosa que más me gustó de hacer esta investigación era preguntar cómo iba cambiando el perfil del economista, es decir, cómo se veían ellos como economistas gracias a esas actividades. Y esas actividades eran actividades como ir a construir un índice de precios alternativo, porque había como censura o no se leía muy bien cómo eran los precios en el campo, ¿no? Se solían vincular estos trabajos con investigaciones de los profesores, y uno de los más importantes en esa época de los 80 era la investigación sobre la economía campesina. Entonces, cuál es la tasa de inflación en la economía campesina y había cosas interesantes. Pero en tarea, ahí hay la figura de Javier Guimis, que tiene, regresa de hacer su doctorado en New School,
y empieza a publicar varios libros, sí, libros de economía, pero también unos fascículos de distribución popular, de pedagogía, sobre todo marxista, que tienen bastante buena circulación, ¿no? Y algo que luego también en la teoría económica hemos visto, y creo que tiene que ver bastante con lo del libro, como esta dimensión también de las ilustraciones, el uso de cómics, el uso de la imagen para hablar de temas económicos complejos, tenía un rol interesante que progresivamente va avanzando, ¿no? Y en la teoría económica hay mucha ironía, y también en el caso de Tarea se usa mucho el lenguaje del cómic. Bueno, Juan Acevedo estaba ahí, así que se puede ver como esta creación. Y bueno, y en general es muy interesante, por un lado, la tensión entre hablar, tratar de vincular y hablar al pueblo, pero a la vez también no poder hacerlo porque se imponía un poco el saber técnico. Y segundo, este deseo de representar el capitalismo en crisis en estos distintos formatos y con estas distintas audiencias. Y ahí podemos ver en el libro algunos ejemplos, hay algunas imágenes que lo voy a poner. Y sí, y paso a Alejandro para que en el tercer caso tenemos de actualidad económica. Sí, es una revista que, claro, tiene justamente, digamos, la barrera de no implicar un trabajo real, digamos, en el campo, ¿no? Igual en la revista se puede ver, es una revista que surge del CEDAL, ¿no? Que es el Centro de Asesoría Laboral, algo así, Asesoría Laboral, sí. Y que, claro, tiene naturalmente una vinculación con los sindicatos, y que en los primeros tiempos de la revista queda muy claro que están haciendo un trabajo directo con los sindicatos, ¿no? Y dialogando con ellos. Entonces, pero sí, al mismo tiempo es un lugar donde se puede ver esa tensión entre la necesidad de explicar una crisis que, como tú decías, es muy compleja, ¿no? O sea, los propios economistas creo que siguen debatiendo sobre cuál es el origen de esa crisis, y creo que hay nuevamente una tarea ahí en la historia económica de entrar en ese debate. Entonces era complicado para estos economistas transmitir la complejidad de ese debate al lenguaje que ellos pretendían que sea más popular, más militante. Entonces, pues la revista se puede leer como una expresión de esa tensión, pero también como un proyecto bastante exitoso, yo creo. Digamos que en este momento que hay que entender, ¿no? El gobierno militar había cerrado, digamos, varias de las publicaciones que existían antes de empezar, y ya para el 74, que es la nacionalización de los medios, de la prensa, no existían, digamos, revistas económicas como las que van a existir aquí. Y en el 77 se da un momento de apertura donde florecen varias revistas, no solamente actualidad económica, ¿no? Entre ellas también la revista Perú Económico, que era de apoyo, ¿no? de Ortiz de Ceballos. Entonces se da una especie de guerra fría entre revistas ahí interesantísima, que, digamos, está en el fondo de lo que discutimos aquí, y que muestra que sí fue un momento de dictadura, donde obviamente había una prensa parametrada, y que por lo mismo algunos de actualidad económica escribían con seudónimo, y había, digamos, un cierto temor a la posible represión del gobierno, pero al mismo tiempo era un momento de apertura intelectual, ¿no? Con estas revistas. Bueno, entonces, un poco yo, para presentarles cuál es lo que creo que aporta el estudio de esta revista. Lo primero es que sí es, digamos, un hito en la construcción de una corriente de economía heterodoxa en Perú, ¿no? De una tradición de economistas críticos a cómo se estaba manejando la economía en ese momento, y que tienen, pues, que se piensan como militantes también políticos, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy importante este artículo como un aporte a una historiografía económica que es muy dura, normalmente, ¿no? Que es muy economicista, que es muy de calcular, digamos, en términos macro qué estaba pasando, ¿no? Y un artículo como este, pues, le puede dar textura histórica, ¿no? Para entender cómo se están produciendo esas interpretaciones, qué debate anterior nos ha llevado a la historiografía económica que tenemos ahora. Y creo que en ese sentido es un aporte también revisar actualidad económica, ¿no? Porque esas interpretaciones son de los economistas que luego van a hacer las interpretaciones que nos marcan hasta ahora. Entonces es de alguna manera interesante ver su trayectoria en el tiempo, y pues encontrar ahí el personaje que luego, como digo, ¿no? Guarteche, Pedro Franque, Iñiguez,
escribe Durán también. Durán al inicio escribe con un seudónimo. ¿Por qué? Porque está estudiando a ADEX, está estudiando el PPC, está estudiando las organizaciones de la patronal. Y pues es también un dato que utiliza un seudónimo en ese contexto. Pero luego digamos que es lo que él ha trabajado toda su vida, ¿no? Entonces poder ver el germen de un proyecto intelectual en la teoría económica fue algo bastante interesante. Y bueno, lo que decía, ¿no? O sea, creo que podría ser este artículo, esta sección sobre teoría económica, el germen para seguir investigando, ¿no? Y creo que es algo que seguramente hace Stefan en su tesis. Por ejemplo, ¿no? Hay un momento que la teoría económica entrevista a un experto del gobierno holandés que viene a una misión financiera y al mismo tiempo lo entrevista teoría económico y actualidad económica. Entonces, y es clarísimo que ambos editan la entrevista para sus intereses. Entonces es un caso donde queda muy claro que, claro, estos técnicos aparentemente neutrales, depende de quién los lea para entender realmente qué receta estaban recomendando. O por ejemplo, la llegada de Hayek en el 78, ¿no? Eso me parece un caso que se me hizo muy revelador y que creo que podría también permitirnos conectar esta experiencia con otras experiencias en América Latina, ¿no? Porque fue una gira general, digamos, a América Latina en un momento donde todos los países estaban discutiendo qué hacemos con la crisis, qué hacemos con el endeudamiento, qué hacemos con todo esto. Entonces, en ese sentido, creo que este artículo también nos debe llamar la atención sobre la importancia de conectar un caso como el peruano, que parece tan particular, que esta dictadura tan excepcional, con un proceso bastante más amplio de discusión económica, ¿no? Estos economistas estaban viendo qué pasaba en todo el mundo. Y bueno, en ese sentido creo que los temas de actualidad económica son fascinantes, ¿no? Porque justo van a la raíz de los problemas económicos y son bastante radicales en ese sentido, tal vez no de un radicalismo dogmático o de un radicalismo de la vía política, pero sí en el análisis. Por ejemplo, uno de los temas que surge mucho y que es muy fuerte es de la moratoria de la deuda. Proponer no paguemos la deuda, o sea, salgamos de esta crisis rompiendo con el capitalismo internacional, que es algo que, claro, ya hoy nadie pensaría, ¿no? Es mucho más difícil que alguien lo proponga de esa manera. Entonces, entender también qué estaba pasando en el mundo en ese momento para que economistas en Perú pudieran proponer no pagar la deuda. Y qué tiene que ver eso también con lo que pasó luego en los 80, ¿no? Y cómo se van desmarcando los fracasos o los aparentes fracasos de esas vías, ¿no? Entonces, un poco también algo que queríamos debatir era esa lectura también como de derrotista, ¿no? Como la heterodoxia fracasó totalmente, la heterodoxia solo nos trajo la crisis de los 80s. Hay que distinguir, ¿no? O sea, lo que se aplicó luego en los 80s no es lo que proponían estos heterodoxos de final de los 70. Entonces ahí creo que vale la pena refinar muchísimo más el análisis, pero este artículo como que nos lleva a esa vía, ¿no? De combinar la historia económica con la historia intelectual. Y también con una reflexión, creo que todo el libro tiene ese tono, ¿no? Política, ¿no? Es decir, pues nos interesa esto porque vemos un problema en la política actual, vemos un problema en cómo los intelectuales y nosotros como académicos y como gente que trabaja en la universidad nos vinculamos con esos procesos, ¿no? Entonces este libro nace naturalmente de esa preocupación que es muy contemporánea y que en el caso de los economistas pues también la compartimos Stephanie y yo, ¿no? Como de seguramente hay algo más allá que esa economía tan dogmática que domina la discusión pública. Entonces sí creo que es muy importante, especialmente en esta época, ¿no? Creo que el tema de los intelectuales, del gobierno militar, de la Guerra Fría y de todo este proceso que sí siento que está teniendo un lugar historiográfico muy importante ahora, pero la economía no entraba en esa renovación historiográfica, ¿no? Es como, y lo dice justamente Porto Carrero en un artículo, ¿no? Dice, pareciera que la defensa de este proceso del gobierno militar, digamos, que es lo más cercano a un proceso nacional popular que podemos pensar en la historia, es una defensa culturalista, ¿no? Es decir, la reforma agraria, pues, la reivindicación del indígena como parte de lo nacional, pero nadie se atrevería a defender pues, el controlismo, el estatismo, las empresas estatales, no sé, ¿no? Como que está más lejos de la memoria positiva, digamos, de esta época. Entonces siento que este tipo de trabajo como este libro pues ayuda a complejizar eso y ver también que hay toda una tradición intelectual de la que también podemos beber y aprender. Entonces eso sería mi comentario. Bien, muchas gracias. Excelente. Hay una cosa que hemos conversado en algún momento, ¿no? Es que hay una demanda, por una parte una demanda popular de
un saber económico, ¿no es cierto? Que se traduce en estas prácticas de qué pasa si es que tenemos un índice de precios alternativos, si es que negamos la información oficial a partir del terreno del campo. Pero después hay una forma de pensar el saber económico que creo que recorre muchos espacios intelectuales y políticos en esos años. Hemos hablado alguna vez de esta fotonovela que hace Julia Chicago, ¿no? De La Madre, ¿no? de Gorky, la versión de Bertolt Brecht, que la hacen en un boletín que se llama Taquillasta, ¿no? De manera circular, cuando eran muy cercanos a vanguardias revolucionarias. Y hay una escena, pues, en La Madre, la obra, donde después de que la madre se ha pues, ya entrado a trabajar, a ayudar a los camaradas para que puedan meter sus boletines y tal, ella va a tener, por ejemplo, una clase de economía, ¿no? Y es toda una escena, una secuencia súper importante, porque lo que se está haciendo en ese momento es una pedagogía directa donde se le está intentando explicar a esta mujer, ¿no? Cómo funciona una mujer mayor, una mujer que en la obra es pues, católica, que no tiene una visión materialista, entonces se le está intentando explicar la lucha de clases, ¿no? Y por qué lo que le pasa a ella en el día a día, ella dice, no, todo está caro, ¿no? Cada día tengo que gastar más plata para alimentar a la gente, se está dificultando. Entonces, creo que de nuevo hay una situación donde hay una comprensión de un saber económico, ¿no? Que está inclusive más allá de la cuestión disciplinar, en el sentido de que se necesita, como tú lo dijiste, ¿no? Se necesita representar ese capitalismo físico, darle una forma que pueda bajar al terreno de la vida cotidiana. Entonces, tal vez por ahí puede haber un eje interesante que creo que ayuda también a plantear un poco el recorrido que ustedes muestran en el capítulo, ¿no? Que está Teco con los estudiantes yendo a tomar contacto con el mundo popular. Esta tarea que es más bien un espacio pedagógico, pero que tiene una capacidad de despliegue muy amplia, ¿no? Cómics, libros, fotomontajes, audiovisuales y tal. Y actualidad económica más bien en su propia priorización, ¿no? Ya es como un momento distinto, un momento políticamente distinto. Tal vez si alguno de los dos quiere comentar un poco más esa priorización y cómo va cambiando esa necesidad del saber económico al mismo tiempo que la forma de comprenderlo y traducirlo hacia un público amplio, un público masivo. Muy buena esa de Yoshkana. Bueno, Brecht sería como uno de los pioneros de esta idea de representar el capitalismo, ¿no? Todos son proyectos brechtianos, ¿no? Pero ya, sobre eso. Hay una diferencia en términos también de institución y de objetivo, creo que con lo de. Porque actualidad económica era una parte de SEDAL, tenía las actividades, las publicaciones. Se volvió sobre todo una gran red de economistas críticos y fue creciendo y se volvió una fuerza en sí misma, una de las revistas más de izquierda, de economía más leídas y vendidas, ¿no? Más allá del éxito económico que pudo haber tenido para sus miembros, tenía presencia, ¿no? Y duró mucho tiempo. Y claramente llegó a jugar esas giras, era bien intención de la esfera pública, una lucha hegemónica en la esfera pública, pero también tenía muchas específicas con, no sé, mover a la izquierda unida a ciertas direcciones, ¿no? Estaba también con distintas propuestas, se puede ver claramente también las elecciones y hay como una especie de campaña de actividad económica hacia ciertas direcciones del proyecto. Muy detallado este proyecto, puedes ver ahí cómo está proponiendo cómo hacer con la deuda, cómo hacer con la industrialización, o la inflación, después del periodo que hemos visto, ¿no? Entonces, para los 90, los 2000 incluso. Y la periodización es un poco compleja, siempre hemos tenido, así estos tres archivos que básicamente yo pude trabajar y tenía ahí, que no sé mucho que hacer con ellos, pero que me permitían una suerte de mapeo distinto de universidades, de educación popular y la prensa. Distintas formas de acercarte a la esfera pública, a la esfera popular. Y si la tarea empieza en 74, todavía dentro de la lógica velasquista, ¿no? Sigue este movimiento que viene de las reformas de la educación, Augusto Salazar Bond y todo esto, trabajo que Patricio Oliarta ha trabajado bastante bien.
Y claro, yo diría que en educación, tarea hay, sobre todo en la parte económica, es un proceso de sofisticación. Al inicio son pequeños fotomontajes, guías de cómo enseñar, no sé, dependencia, centro-periferia y quizás explotación. Y ya luego son textos de Javier Iguini y después, no sé, haciendo grandes debates sobre Agustín Cueva y ya entran en otra especie de plano, todavía intentando ser legibles, ¿no? Hay un deseo de legibilidad, pero ya estás en otro juego. Y entrevistando a responsables de actualidad, de tarea, decían que sí, que en verdad se reunieron como dos cosas: publicaciones, que había una cuestión de publicaciones, algunos talleres que hacían que todavía quedaban algunos espacios, pero se usa esa separación, ¿no? Esta fuerza gravitacional, digamos. Yo creo que tiene también que ver con el tema del debate público. Es decir, de los finales de los 70 y inicios de los 80, la discusión económica alcanza niveles bien altos, bien diputados, en momento de que no se sabe qué se puede hacer. Es decir, entra Belaúnde, se hace con políticas, digamos, de ajuste neoliberal, ¿no? Y fracasan estrepitosamente. Entonces se vuelve a abrir el debate y ahí estaba la teoría económica diciendo que iba a salir mal desde el principio. Entonces se llama a esta lucha que parece que es decisiva y todo sucediendo ahí. Entonces yo diría que se desatiende un poco este otro espacio, que es verdad que otros, sobre los partidos y otras organizaciones estaban lidiando con eso. Y TECO en verdad es ya finales de los 70, ¿no? Incluso principios de los 80, es decir, ya está en este contexto más de la crisis. Y sobre todo me decían que era esta demanda de sindicatos, de tener buenos ideologías barriales, de tener buenos argumentos en distintos fueros políticos en los que lidiar. Es parecido también a lo CEDAL. Y sí, entonces hay ese tema de un lado. Esta es una primera entrada en esto. Creo que hay varias avenidas para seguir explorando más entrevistas con otras organizaciones, para quizás mapear todo el escenario de cómo se fue dando esta relación con la organización popular, ¿no? Porque luego al final, en el 89, ¿no? Cuando 90, cuando ya pierde, se acaba todo, hay estas reflexiones en la teoría económica sobre no sé, errores, un poco en la línea de Flore Calindo en su testamento, ¿no? De cómo algo se perdió en esta relación con la fuerza popular y se intentó, no se logró. Es interesante ver eso también como una historia de la izquierda desde lo que tú decías, desde la cuestión económica, ¿no? Y que yo también diría lo mismo, mi fascinación un poco con el tema viene por un lado de la frustración contemporánea con las políticas alternativas económicas, ¿no? Y dos, con también la fascinación por el tabú que existe en el Perú sobre esa época de pensamiento económico. Es decir, alguien que estudia economía y ya comparando con otros países, cómo se habla de una serie de modelos económicos que no tienen estos tipos de supuestos, digamos, es perfecto, etc. Acá es como un terreno vedado que se entiende por la hiperinflación y los 80, ¿no? Pero que racionalmente no es racional, es un tema de trauma, ¿no? Entonces lidiar con ese trauma, es una pieza para lidiar con ese trauma. Sí, o sea, creo que es muy diferente lo que pedí en el momento ya de apertura a finales de los 70, 80, como la receta más específica, y no tanto una discusión civilizatoria sobre qué hacer. Pero sí, abramos a la pregunta. Preguntas, comentarios. A ver, junto con Oscar somos fundadores de Actualidad Económica. Mi nombre es Hugo Pérez. Bueno, el libro me parece que es interesante, lo voy a leer. Gracias por dedicarle algunas líneas o páginas a la Actualidad Económica. Y una anécdota de ese momento. Nos invitó Nick Ashashov al club inglés a tomarnos un café, a los editores y director de Actualidad Económica. Y dijo, miren, en este país actualmente hay 3 revistas que valen la pena sobre economía. Semana Económica, de Gonzalo Ortiz Ceballos, que es para los empresarios brutos de Limón, Felipe Ortiz Ceballos, porque era con muñequitos. Peruvian Times, que es para los empresarios inteligentes, porque es en
y actualidad económica, que es para los utópicos. Y efectivamente, yo recuerdo varias carátulas que marcaron historia, y gracias por la arqueología que ustedes han hecho de tratar de rescatar eso. Pero recuerdo dos carátulas, ¿no?, que marcaron época, ¿no? Una carátula que decía paquetazo, que era justamente un paquete económico cuando empezaban las medidas de austeridad. Y el otro, que fue una tesis que se planteó casi en todos los números que yo recuerdo de actualidad económica, es la quimera de la exportación. Es decir, que no apuntábamos solamente a la exportación, sino a los mercados locales, a la construcción de mercados locales, nacionales, etc. Bueno, eso no quería decir. Gracias por venir. Pero la otra cosa es que ellos, porque yo no pude entrar a la vanguardia porque cruzando los Pirineos y dijo que como yo no leía Lenin, yo no podía entrar a la vanguardia. Entonces yo soy amigo de la vanguardia, pero los Pirineos sí no me dejó entrar porque mi radicalidad no daba, ¿no? Entonces, pero trabajamos juntos, como si yo fuera parte. Era parte, pero institucionalmente no era parte. Pero trabajamos con los sindicatos. Y esto era vanguardia. Lo de la católica era el PCR. Entonces era la cochina competencia. Trabajamos, era una competencia. La competencia era por quién entiende mejor el problema. Y la diferencia entre nosotros es que mientras nosotros éramos un montón de gente, los de la católica eran 4 gatos. Eran 4 gatos con un montón de sociólogos. Muchos sociólogos. Allá todo el mundo hacía economía, no había sociólogos. O sea, y tenían en ese momento al único especialista en finanzas internacionales que venía a Perú, que era yo. Y eso fue gravísimo, porque yo venía de la escuela de Londres. Yo venía de haber estudiado cuestiones monetarias todo el tiempo. Llegué al Perú, lea usted Marx, leo Marx. Y ahora, ¿qué hacemos con eso? Mi primer trabajo es de externo, un estudio que hice para planificación del año 76. Terminado el estudio, la célula dice, hagamos la revista. Antes de la revista, hacíamos la columna económica de la revista Marca, que salía todas las semanas y que la hacíamos entre un montón de gente. Ese fue el antecedente de la actualidad, ¿no? Tirábamos no podíamos firmar con nombre porque los funcionarios públicos, y todos trabajamos en el Estado, no podían firmar, está prohibido. Pero además nosotros teníamos acceso a información que era muy importante. Alguna vez tuvimos que salir corriendo y entrar en la oficina porque publicamos el alza del precio de la gasolina que iba a venir y llegó pues el servicio de inteligencia y tuvimos que venir. Como estábamos adentro, nos dijeron, va a llegar el servicio de inteligencia. Todo el mundo se escondió, llegaron, ¿cómo saben todo esto? Hay historias que hay también medio lúdicas, gente que se acostó con otra para sacar información. Divertido, pero era muy político. Y además fueron años de mucho, éramos orgánicos al proyecto político. Y por eso, cuando se funda Izquierda Unida, pero nosotros somos pre-Izquierda Unida, se funda Izquierda Unida y la competencia con la católica es una competencia muy clara, porque quien preside la cosa es Javier. Javier preside el plan de gobierno, pero ¿quién está dentro de eso? Nosotros. Porque finalmente éramos una izquierda, ¿no? Pero era una izquierda no podía subir. Hay una cosa interesante, creo que tiene que ver con esa experiencia de lo que tú has dicho, como una sofisticación en cuanto a cómo se están desarrollando estos medios, que en verdad uno lo puede poner. A ver, parte de la lucha política de los 70, en el libro también planteamos eso con Javier, pasa porque por primera vez en el siglo XX, primera vez en la historia republicana,
tenemos algo así como un aparato estatal que centraliza la industria cultural de una forma inédita, ¿no? O sea, es la primera vez que una industria cultural de alcance realmente nacional, que no solamente es un lado de la industria cultural, ¿no? Los medios de comunicación, lo impreso, los libros, la televisión, la radio, sino que tenemos al Estado interviniendo y organizando todo un tránsito donde todas estas diversas formas de producción, ¿no? El Estado lo que dice, nosotros tenemos los medios de producción para llegar a ese nivel, a esa escala nacional. Y una de las cosas que hemos trabajado también en otros ensayos, libros y tal, es cómo la izquierda empieza en los 70 con mimeógrafos en la mano, o sea, con una capacidad de producción y reproducción visual bastante limitada, pero como a fines de los años 70 es cuando se da este momento con Amauta, con la revista Marca, luego con el diario Marca, donde hay una especie de salto, ¿no? Que va además en paralelo con una construcción política de una unidad muy precaria, pero que por momentos parecía que podía sostenerse como un proyecto político, un proyecto socialista para el país. Entonces, creo que eso también está poniéndose en juego dentro de esta trayectoria, ¿no? O sea, cuando uno piensa estos, sobre todo Tarea, ¿no? Que me parece que es notable, uno mira el archivo de Tarea y de nuevo, mencionaste, el 7.4 se hace su primer boletín, y el primer boletín es una cosa muy chiquita, una hojita, la capacidad de poner imágenes que para el público popular son muy importantes, de una demanda de imagen y de visualidad, además, en todo esto. No recuerdo si son 4 o 5 años después, el boletín ya es un mimeógrafo, perdón, ya es offset, ha disparado su tiraje brutalmente. 2 años después, además de todos los cómics, que también está el cómic de Juan Acevedo de los 7 ensayos de María Trino, los 7 ensayos en cómic, pero en el año 80 se funda la revista. Entonces estamos hablando de una cosa que me parece importante, que es que además de pensar en los contenidos, ¿no? Cómo se hace esa transferencia de saber, cómo se hace esa popularización de cierto saber técnico, estamos hablando de la construcción de públicos, ¿no? O sea, creo que es una cosa que es de ida y vuelta, se está construyendo una lectoría para esto. Y autoría económica, yo no conocía mucho el caso, había escuchado el nombre, había visto algunas portadas por ahí, pero me pareció también fascinante visto desde el ángulo de cómo se construye una lectoría y que además se sostiene por 20 años, ¿no? Pero hay una cuestión de que estos medios, ¿no? Estos medios que ustedes también muestran, ¿no? En sus 3 casos, presuponen esa construcción de un público lector que esté no solamente apetente de saber, sino alineado políticamente, parte de una disputa política. A través de estos medios tú estás generando esa construcción de una subjetividad que puede sostener un proyecto político particular. Sí. Hay algo que quizás debería hacer más entrevistas, ¿no? Porque uno puede reconstruir la lectoría a través, digamos, de los tirajes y de ciertas declaraciones que van haciendo cada aniversario sobre cuántos les han leído, y porque también es que tengan para tener advertising, ¿no? Para tener publicidad, pones ahí, nos leen tantos, la encuesta de apoyo dice que nos leen tantos, así. Y se ve, digamos, en comparación con otros, y también con reportes que se hacían en la época. Hay un famoso texto de Enrique Cornejo, de este artista, ¿no? Que tenía un estudio que la EBA le pidió sobre el periodismo económico en el Perú, un informe del 83 sobre contextualidad y todo lo que se lee. Es muy interesante leer ese texto. Y entonces yo sí tengo la impresión de que parece ser que obviamente era un éxito rutilante, que toda la gente lo leía, obviamente era cosa limitada, pero tenía, y se nota que va mejorando las estadísticas, la gráfica, contratar más gente, traer una plana que se ensancha así de ser como 10 personas a ser muchos más. No solamente los que escribían, que no puede ser que los llevaban para escribir, sino gente que se encargaba de imágenes, de impresión, de la administración. Entonces sí se puede ver cierto crecimiento, ¿no? Y de ahí podemos derivar qué tipo de públicos son. Y lo mismo se puede hacer con tareas, ¿no? Hasta dónde llegaban. Pero ahí siempre falta, ¿no? Porque puede ser la impresión, puede ser que quieren dar la impresión de que están en todas partes, pero no sabemos. Y cuando tienes entrevistas a veces te dicen, sí, bueno, no era tan así, ¿no? En verdad, no fue tan bien, pero no estábamos tan ahí. Decíamos que estábamos en esta parte del Perú, pero no se pudo. Entonces ahí sí hay que hacer cosas más finas para ver cuánto alcance tuvo, para no caer en hacer estas historias y tratadas que quieren. Y eso es bueno también para no
deprimirnos tanto en el presente, ¿no? Porque también tenía problemas, ¿no? Pero problemas distintos. Problemas distintos, sí, pero bueno, eso podría... ¿Vale? Adelante. Bueno, ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, pero en este país, También me ha sido. en este país en el año 74 se nacionalizaron, se estatizaron los diarios. Y había dos diarios donde habían comentaristas económicos. Uno era El Expreso, donde estaba Fernando Sánchez Almadera, que es economista, y el otro era La Prensa. En La Prensa estaba César Humberto Cabrera y yo, que en la página económica escribía, en ese caso con mi nombre, porque yo estaba trabajando en Texco, entonces no era burócrata. Ese es un antecedente interesante, porque 2 años después viene lo que dice Oscar, que el origen de Actualidad Económica es un boletín amibiógrafo que nosotros hacíamos para los sindicatos, en donde a los sindicatos teníamos que decirle algo de economía para poder plantear sus aumentos salariales, etcétera, etcétera. Ese fue un antecedente, y recién a finales del año 77, si mal no recuerdo, es que sale el primer número de Actualidad Económica. Había una cosa que era fundamental. En el oficio, nosotros escribimos en un lenguaje que nos entendemos entre nosotros. Pero si tú quieres hablarle a los obreros, no puedes comenzar a hablar sobre la necesidad del tipo de cambio, de cuál es el impacto del tipo de cambio sobre las exportaciones, qué es lo que le pasa a la inflación si tú mueves la tasa de interés, porque no llegas a ningún sitio. Tienes que enseñarles. Entonces, es un trabajo didáctico de ir de a poquitos, ir educando al lector. Y eso nos ganó la lectoría, porque por cada revista vendida teníamos 5 lectores, y en algún momento subió a 10 lectores. O sea, creo que llegamos a vender 20.000. 20.000, sí. Y por 5, o sea, tenía 100.000 lectores, y en algún momento por 10, 200.000 lectores. Y claro, al principio nosotros, los primeros números, no tenían nada. O sea, era el bibliógrafo convertido en imprenta. No había foto, no había tabla, no había nada. Era texto puro. ¿Te acuerdas con Jonathan? Sí. Claro, con Jonathan. Y se sacaba con linotip, eso ustedes no lo han producido. Y entonces, después de eso, cambió la tecnología. Al cambiar la tecnología, ya podíamos poner tablas. Y después volvió a cambiar la tecnología y ya podíamos poner fotos. Y entonces, del cambio tecnológico hasta el 70, qué sé yo, 78, y el 83, fue todo. O sea, fue un cambio sustantivo. Era una revista que se hacía a ponche, como no ganábamos un cobre. Era lo que hacíamos en los ratos libres después de trabajar en serio con los cobres. Eso garantizaba jornadas diarias de trabajo de 18 horas. Todo esto está en medio de un auge de prensa popular, monos y monadas. Monos y monadas fue fundamental. O sea, ¿qué hubiera sido de nosotros sin monos y monadas? Nos hubiera muerto una tristeza. Hay una famosa de la carátula de Morales Bermúdez, saca la mano a la derecha porque va a la izquierda, o saca la mano a la izquierda porque va a la derecha. Es buenísimo. El caballero de los valles. Esa fue la Santín Pionero, porque trabajamos tratando una carrera. San Martín, que era dibujante de Perú. De Perú Económico. De Perú Económico. Él le dibujaba, hacia la económica le dibujaba los muñequitos, y en su corazón de verdad, y esto es importante, pues, porque todos estábamos haciendo educación popular, inclusive en el teatro, y ahí por cuatro tablas y las caras, todo eso junto. Nosotros somos una generación, pues. Es una generación que se dedica a redescubrir
y sobre todo a tratar de educar lo que habíamos percibido que era una sociedad, por un lado, desinformada y por el otro lado, no educada. Entonces, había que educar y después informar. Que tuvieran el receptáculo para saber lo que estábamos diciendo. Y creo que somos una de las pocas revistas en español así. Yo no sé si herramienta, pero herramienta es mucho más complicada. Por ejemplo, en Buenos Aires, que está vinculada a la Secretaría. Me dicen que en Chile de Allende hubo una. En Colombia me parece que no, en Venezuela tampoco, en Ecuador menos. Brasil no sé, y en México de ninguna manera. Entonces, somos una verdad, ¿no? Es una revista rara, etc. ¿Tenemos algún comentario más? ¿Pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, bueno, entonces les agradecemos. Antes A de cerrar, ustedes. el libro está en todas las librerías. ¿Está en esta de acá? No estoy seguro si está acá, pero está en Virrey, Sur, etc. Vamos a seguir presentándolo en otras ocasiones. Tenemos también la serie de libros. Vamos a presentarlo el 21 de julio. Vamos a estar en Arequipa. 12 de julio también en la Feria del Libro de allá. Entonces vamos a seguir comentando los capítulos que en verdad estamos muy contentos con cómo ha quedado el libro. Nos parece que es un libro muy particular en el escenario de aquí. Gracias por este tiempo, ambos, y gracias a ustedes por